Buenos días, hermanos, mis pastores. Una vez más me ha tocado la bendición de poder hablar de la palabra del Señor en este devocional. Y he tomado en el libro de Salmos, el Salmo 1, donde vamos a meditar la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 3, donde dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como título podría colocarle esta meditación: la bendición de estar atento a su palabra. Y aquí, en este salmista, que no se da a conocer el nombre, pero creo que era un hijo de Dios, donde da a conocer, ¿no es cierto?, la ganancia que hay en poder estar atento, ¿no es cierto?, a su palabra. Porque como hay un pasaje bíblico, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, en un tiempo donde la palabra del Señor los hombres ya no la consideran en sus constituciones, ¿no es cierto?, porque siempre la palabra, ¿no es cierto?, va a atacar el pecado. Y aquí da, ¿no es cierto?, a entender del hombre que está atento, ¿no es cierto?, a su palabra, y porque la palabra, ¿no es cierto?, nos va a evitar de caer, ¿no es cierto?, en alguna transgresión, en alguna cosa que, ¿no es cierto?, es contradictoria, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Como en el primer versículo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no es cierto?, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y eso, ¿no es cierto?, para que eso no suceda en nosotros, tenemos que estar atentos a su palabra como hijos de Dios, como siervos del Señor. Porque como pastores igual, ¿no es cierto?, tenemos debilidades, flaquezas, no podemos decir yo soy infalible, ¿no es cierto?, conmigo el pecado no va, porque mentimos si decimos así. La palabra del Señor también nos autoriza, dice que si decimos que no pecamos, dice que caemos, ¿no es cierto?, en una falta. Es porque tenemos una naturaleza, ¿no es cierto?, endeble, que siempre nos va a llevar a hacer lo contrario. Pero bienaventurado, ¿no es cierto?, feliz el hombre, ¿no es cierto?, que considera la palabra del Señor, y al considerarla, ¿no es cierto?, y obedecerla, va a estar siempre, ¿no es cierto?, el amparo de Dios, y no vamos a estar ahí frustrados en nuestra vida, sino que vamos a ser verdaderamente felices. Por eso dice bienaventurado, y bienaventurado significa felices. Y nosotros somos felices, ¿no es cierto? Y ojalá que siempre esté en nosotros, ¿no es cierto?, el obedecer, ¿no es cierto?, a los mandamientos de Dios, para nunca tener esa condición, ¿no es cierto?, de andar en consejo de malos o en camino de pecadores, ni sentarnos en silla, ¿no es cierto?, a escarnecer a nuestro prójimo. Y eso, ¿no es cierto?, solamente la palabra del Señor nos hace ese efecto en el corazón. Por eso, como decía, ¿no es cierto?, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar su palabra. Entonces, a través
de la obediencia a la palabra del Señor, el camino del hombre, ¿no es cierto?, se va limpiando. Y más abajito dice, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En meditar, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, estar atento. Como digo, hoy en día los hombres están pisoteando las leyes de Dios. Y es por eso que vemos las calamidades que están sucediendo en el mundo, porque el hombre soberbiamente, ¿no es cierto?, se ha apartado de Dios, y muy en especial desechan, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, aceptando cosas que verdaderamente son repugnantes, ¿no es cierto?, ante los ojos de Dios. Y así también nosotros como siervos del Señor, ¿no es cierto?, debemos estar, ¿no es cierto?, siempre atentos a este libro bendito, sobre todo en este tiempo, meditando, ¿no es cierto?, de día y de noche, porque hay prosperidad espiritual al hacer esto, ¿cierto? Porque si nos olvidamos de la palabra, es como que nos olvidamos, ¿no es cierto?, de Dios, porque este libro bendito, ¿no es cierto?, fue escrito por los hombres, pero fue inspiración divina, o sea, Dios mismo es el autor de la Biblia, y si nosotros no estamos atentos, ¿no es cierto?, a lo que este libro nos dice, verdaderamente vamos a fracasar, ¿no es cierto?, como pastores, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, porque, ¿no es cierto?, esto nos hace sabios a nosotros el estar atentos, ¿no es cierto?, a su bendita palabra. Y nos va a ir bien, pues. Mire, dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué importancia, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, considerar la palabra del Señor. Qué maravilloso es, en donde, ¿no es cierto?, llevaremos una vida exitosa en este camino, y habrá verdor espiritual también en nosotros, ¿no es cierto?, siempre. No nos vamos a secar, no nos vamos a marchitar, ¿no es cierto?, como un árbol otoñal, sino que siempre habrá verdor espiritual, ¿no es cierto?, en la vida de aquel que considere la palabra del Señor. Bien, esa ha sido nuestra meditación este día, y que el Dios de paz les bendiga.